¿Usted cree que hoy en la actualidad, 2023, haya apóstoles? Pues mire, es muy buena pregunta. Hay mucha polémica acerca del ministerio del apostolado. Ahorita, como luego dicen, a cualquiera le llaman apóstol, dicen, Sí, he es escuchado. que en verdad, como la Biblia habla de apóstoles, habla también de apóstoles verdaderos, también hay falsos apóstoles. La Biblia lo habla, fraudulentos también. Entonces, muchos cristianos, hermanos y pastores y ministros que están en los cuatro cabos de la tierra no creen en el ministerio del apostolado. Entonces, pero realmente una cosa es no creer y otra cosa es demostrarlo bíblicamente. Yo sí creo en que hay apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol, bueno, es un enviado. La palabra apóstol quiere decir enviado fuera. Es una persona, por ejemplo, cuando el Señor en Mateo capítulo 10 llama a los 12, el Señor ya los había preparado, ya los había capacitado, ya tenían tiempo con Él. Los preparó, los capacitó y luego les da autoridad y los envía a trabajar. En Mateo capítulo 10, ahí se puede dar cuenta usted. Entonces, menciono las citas y el Evangelio para que la gente que nos vea a través de esta transmisión puedan comprobar bíblicamente y se den cuenta por qué cree uno que hay apóstoles. Muchos que no creen, yo sí creo. Y conozco al culpable de los apóstoles. Eso se encuentra, se lo voy a leer en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerar al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús es el primer apóstol. Apóstol quiere decir enviado, fuera. Como el Padre me envió, dijo, así los envío yo a ustedes. Amén. Él fue enviado, él también llamó a los 12, los enseñó, los capacitó, los equipó, les dio autoridad sobre los demonios y los envió a hacer el trabajo. Pero les dijo, no vayan más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en camino de samaritanos no entréis. El evangelio en los tiempos cuando Jesús vivía tenía fronteras. No podía salir fuera de Jerusalén. Tenía que ser en los términos de Israel todo lo que pasaba ahí en la predicación. Pero cuando Jesús muere y paga el precio por esa iglesia que estamos en los cuatro cabos de la tierra, entonces por eso cuando Jesús resucitó y pagó el precio, dijo, y llegando Jesús a donde estaban los apóstoles, dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a todo. Ya no fue el mandamiento a la casa de Israel, sino ya lo extendió a todo el mundo. Ya cuando muere y resucita, las fronteras del evangelio se quitan. Y entonces ya la predicación salió, pero tenía que empezar primeramente, como él dijo, en Jerusalén. Por eso mira el apóstol Pedro, que estaban en el día del Pentecostés, estaban en Jerusalén, en el aposento alto. Allí empezó la predicación, otra vez porque se había cesado la predicación y habían cesado los bautismos. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, empieza la predicación y empiezan los bautismos. Ya los bautismos no eran únicamente sumergidos en agua sin invocación, sino que siguieron siendo sumergidos en agua, pero con la invocación del nombre de Jesucristo, como miramos en Hechos 2:38. Sí. Entonces, Jesús muere. Acuérdese que uno de los apóstoles lo entregó. Y muchos dicen, yo nomás creo que hubo 12. Pues quiero decirle que no, porque cuando Judas cayó del apostolado, vino otro que fue Matías. Entonces ya no eran 12, ya eran 13. Y Jesús ya eran 14. Viene el apóstol Pablo, son 15. Y si le puedo leer un versículo más, hay muchos apóstoles que aparecen en la Biblia, nomás que a veces como no nos damos cuenta. En Hechos 14, 4, dice la palabra de Dios. Mas el vulgo de la ciudad estaba dividido, y unos eran con los judíos y otros con los apóstoles. ¿De qué apóstoles nos está hablando la palabra de Dios? En el versículo 14 nos vamos a dar cuenta del mismo capítulo. Y como lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, esos eran los apóstoles de los que está hablando. Esos no tienen nada que ver con los 12 apóstoles que estaban
en el Evangelio de Mateo capítulo 10. Entonces, y si vamos viendo la Biblia, hay más apóstoles. También Apolos, dice la Biblia, ahí en 1 Corintios parece que 4, también dice que era un apóstol. ¿Qué características debe tener un apóstol? Un apóstol es un hombre que capacitado por Dios, un hombre que se dedica a levantar obras. Levanta una obra aquí, capacita a un hermano, lo deja y va y levanta otra obra. Y luego las señales que los siguen a ellos son poderosos en demostraciones del Espíritu y de poder. Ganan multitudes y donde ellos ponen los pies, por donde ellos van, hermanas, hay prodigios, señales y maravillas. Como dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 12, vea cómo dice. Dice, yo me lo sé de memoria, pero quiero leérselos porque hay gente que gusta escuchar. Dice, capítulo 5 de los Hechos, versículos 12, y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El apóstol es lo que tiene. No únicamente lleva palabra, sino que lleva palabra con autoridad. Lleva poder delegado por Dios. Y donde el apóstol predica, ahí se sueltan manifestaciones del Espíritu y de poder y conversiones grandes de gente. Se mira el avivamiento del Espíritu y el fervor que empieza a la gente a ser transmitidos por el poder de Dios, y la gente se empieza a convertir, los ciegos empiezan a ver, los sordos comienzan a oír, el paralítico camina y los muertos resucitan, como está escrito en la Biblia. Esas son las características de un apóstol que predica la palabra, hace pueblos, establece obras, pone hombres encargados como el apóstol Pablo y se va haciendo el trabajo. Y esas señales son las que Dios les da señales de autoridad, de poder a los apóstoles para confirmar, como dice aquí mi hermana. En Marcos capítulo 16 hay un versículo que se lo quiero leer. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén. Entonces, cuando el pueblo, los apóstoles de Dios predicaban y trabajaban, las señales iban atrás de ellos. ¿Qué era lo que hacían las señales? Iban confirmando la palabra que ellos iban predicando. No es correcto decir que traemos el Evangelio de Jesucristo cuando no traemos las señales atrás de nosotros. Esto es una confirmación. Dios da testimonio cuando nosotros traemos el Evangelio de Jesucristo, donde nosotros prediquemos, algo tiene que pasar sobrenatural. Amén. Los enfermos no se pueden quedar enfermos. Amén. Entonces, las necesidades que hayan, Dios las va a suplir porque un hijo de Él está ahí. Amén. Amén.